Hola, amigas, amigos, yo soy Marcos Ordóñez y esto es Cómics 21. Tras el evento que le dedicamos a San Julián, recuperamos ahora nuestra actividad habitual. Y vamos a hacerlo hablando de un gran guionista paraguayo que revolucionó el mundo del cómic en Sudamérica. Nos estamos refiriendo a Robin Wood. Saliendo de la pobreza, entró en la todopoderosa editorial argentina Columba y llenó de talento todas sus historias, todos sus personajes. Muy bien, amigas, amigos, espero que disfrutéis del vídeo de hoy y nos vemos muy pronto. Adiós. Que era dibujante, Luis Olivera, con el cual hicimos cosas magníficas, y él me pidió que estaba harto de los guiones que le daban, y me pidió que le hiciera unos guiones. Me explicó cómo se hacían, porque tiene una mecánica la historieta que no es nada fácil. Y lo hice, le hice 3, se lo entregué y me olvidé, hasta que los vi publicados. Entonces me fui a la editorial Columba, les expliqué quién era yo, aunque creían que venía a pedir ropa vieja o restos de comida o cualquier cosa, de pobre que era, y me contrataron con un precio enorme. Trabajé 1 año ahí y después tomé un barco carguero a Europa y me fui. Estas revistas argentinas llegaron a vender 2 millones de ejemplares al mes. Eran productos de la poderosa editorial Columba. En ellas nació un guionista que alcanzó fama mundial y que creó más de 95 personajes. Se llamaba Robin Wood. Robin Wood nació en 1944 en Paraguay. Era de ascendencia australiana. Como su madre no podía mantenerle, vivió diversas temporadas en orfanatos. Dejó los estudios en primaria, pero era un lector voraz. Llegó a Buenos Aires, donde vivió en la miseria, aunque acudía a la Escuela Panamericana de Arte. Conoció al dibujante Lucho Olivera, con el que crearía Nippur de Lagash para Editorial Columba, un personaje que tendrá una larga vida. Algunos de sus personajes más conocidos fueron Martín Gel, con dibujos de Lito Fernández, Elena, con dibujos de Ernesto García Seijas, Mi novia y yo, con dibujos de Carlos Bosch, Dago, con dibujos de Carlos Gómez y otros. Dago llegó a Europa y fue un gran éxito en Italia. Pepe Sánchez, con dibujos de Carlos Bosch. Y su personaje más conocido, Nippur de Lagash.
Nippur fue dibujado por muchos artistas a lo largo de su extensa vida editorial. El que nos acompaña aquí y ahora es el gran Ricardo Villagrán. Nippur es un guerrero sumerio que vive sus aventuras en esa antigua y primera civilización de la humanidad. La civilización sumeria nació hacia el año 4000 a.C., en el actual Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates. Los sumerios inventaron la escritura y la rueda, construyeron grandes ciudades y dividieron el tiempo en minutos y segundos. Otra de las grandes series de Robin Hood fue Gilgamesh, con dibujos de Lucho Olivera. Gilgamesh fue el primer relato de la humanidad y es la historia y el itinerario de un héroe legendario. Esa historia épica nace dentro de la civilización sumeria. Robin Hood también adaptó la novela de Bram Stoker, Drácula, contando con unos fantásticos dibujos de Alberto Salinas. El 26 de septiembre de 1928 es un día muy importante para la historieta argentina, porque ese día salió el semanario El Tony, la primera revista que era exclusivamente de historietas. Significó el debut de la editorial Columba. Claudio Columba y Ramón Columba, el famoso caricaturista político de la época, tiraron 10.000 ejemplares. Al poco tiempo habían llegado a los 300.000. El Tony tiene otro dato fundamental. Fue la revista de historietas que se publicó durante más tiempo en la Argentina. Más de 70 años, desde 1928 hasta el 2000, que fue cuando Editorial Columba dejó de funcionar como tal. Claro que el Tony no estuvo sola. Pronto aparecieron revistas hermanas. Fantasía y El Intervalo, o Intervalo como le decían las vecinas en los años 40. Y en 1956 se produce una verdadera revolución con la aparición del D'Artagnan, que era un álbum de aventuras completas. En el momento de mayor popularidad, las revistas de Columba en los años 70 llegaron a vender, con todos sus títulos, 2 millones de ejemplares mensuales. Es una barbaridad, ¿no? Quiere decir que a lo largo de toda su trayectoria, Columba apuntó a la masividad,
a un lector común interesado en leer la aventura, dejando en detrimento muchas veces la calidad tanto de los guiones como de los dibujos. Se ha acusado, y a veces con razón, que esa producción editorial estaba muy adocenada, muy achatada en cuanto a su calidad. Ahora bien, en ese a menudo denostado producto masivo, hubo espacio, sin embargo, para la creación de algunos de los personajes de la historieta argentina más perdurables y significativos. Uno de ellos es Nippur de Lagash. Robin Wood es el creador de Nippur de Lagash y uno de los guionistas más publicados y más leídos de la historieta argentina. De su inventiva surgieron una gran cantidad de personajes que se transformaron en pilares de Editorial Columba. Las distintas revistas se poblaron con títulos como Yacarroe, con dibujos de Juan Dalfiume, Denis Martin, hecho junto a Lito Fernández, Sabarese, en sociedad con Cacho Mandrafina, y otros tantos con distintos dibujantes de la editorial. Wood también practicó, junto a Carlo Vogt, el género de la comedia romántica, como sucede en Mi novia y yo, y sobre todo, el género humorístico con Pepe Sánchez, una parodia de las series de espías llevada a cabo por un despreocupado agente secreto porteño. En 1979, Robin Wood publica Dago, la historia del noble veneciano convertido en esclavo que ilustró Alberto Salinas. Con esta historieta logra gran repercusión internacional, sobre todo en Italia, donde es, desde hace décadas, uno de los autores más populares. ¿Vos te formaste en una colonia sajona? Sí, sajona es la expresión, porque habían venido de Australia, pero había grupos de irlandeses, y escoceses y algunos ingleses, y yo crecí ahí con mi bisabuela con la cual yo vivía. Ella me hablaba en gaélico, que sabés Sí. Y después entre ellos hablaban inglés. Yo, por ejemplo, cuando los viejos vinieron de la Primera Guerra Mundial, mi gran pasión era sentarme con ellos y escuchar. Ajá. Ellos contaban cómo había sido la guerra, cómo había sido... Lo habían visto a Lawrence de Arabia en Jerusalén una vez. Y me dijo mi abuelo, sí, yo vi un peticito ahí con unas ropas blancas sucias y una canasta llena de doblones de oro. Y ahí una pila de cabezas cortadas. Y fuimos ahí a preguntar qué era eso, y tenía una cola delante de árabes con cabezas en las manos. Esos árabes eran irregulares que luchaban contra los turcos. Claro. Y él les daba una moneda de oro por cabeza. Mirá, Lorenz. Y yo estaba ahí, boca abierta, y escuchaba. El sol se derramaba sobre nosotros, pesado y calcinante. Y hasta mí llegaba el olor a sudor, a cuero húmedo y a metal recalentado que emanaba de mis soldados. 15 días y 15 noches habíamos peregrinado por las mesetas y las escabrosidades de Elam, a la casa de un hombre. Hernán Ostuni es uno de los principales investigadores e historiadores de historieta argentina y latinoamericana. Dirige la revista digital Sonaste Maneco, especializada en la historieta del continente, y además forma parte del colectivo La Bañadera del Cómic, también especializada en historieta argentina. Él nos puede hablar de la obra de Robin Wood. Lo que fue su éxito en Columba le generó un aura de no reconocimiento por parte de sus pares y a veces de la misma, del mismo movimiento de historietas, ¿no? Porque Columba en algún momento fue muy criticada por la forma en que tenía en emplear a sus dibujantes y guionistas, y tal vez Robin, como era el puntal de esa empresa, también se llevó con él ese mote. Creo que en lo personal es bastante injusto. La capacidad y la calidad de los guiones de Robin son increíbles. Nippur y Robin empiezan prácticamente juntos, digamos, en su carrera profesional, y poco a poco Robin va siendo el puntal de la editorial
y al mismo tiempo el personaje va tomando una relevancia tan importante que termina siendo tal vez el personaje más emblemático que tiene la empresa. Al punto que después, en el 79, lanzan una revista con el nombre de Nippur, ¿no? Como el Nippur Navandum, ¿no? Y ahí es, digamos, como el momento más álgido del éxito del personaje. Entonces sí, evidentemente Nippur marcó un hito dentro de lo que fue la empresa. Las historias de Nippur de Lagash se publicaron sin interrupciones durante más de 30 años, desde 1967 hasta 1998. Pero, ¿quién es Nippur de Lagash? Nippur es un guerrero, pero también es un sabio. Tiene voluntad y fuerzas de superhéroe, pero es humano, al punto de sufrir como tal. Incluso, en un capítulo, llega a perder un ojo. La ciudad de Lagash es traicionada y Nippur, su principal guerrero, debe marcharse al exilio. Así, se larga a los caminos y recibe el nombre de El Errante. Protagoniza las mejores aventuras, bebe los mejores vinos y ama a las más bellas mujeres. Conoce a Teseo, lo ayuda a vencer al Minotauro y juntos luchan contra piratas y amazonas. En Egipto se topa con el amor verdadero, al lado de la princesa Nofretamón, a quien luego tiene que abandonar por resultarle inalcanzable. La fama del Errante se acrecienta a niveles impensados. Se hace amigo de reyes, pero también de pastores y de mendigos. Se aleja de la gente y vive en bosques y desiertos. Los infinitos caminos y la eterna soledad lo convierten en el guerrero más duro, pero también en el más humano y el más sabio. He estado de más joven en la selva de Alto Paraná con los obrajeros, la jangada, todo eso, entre balazos, tiros y patadas. Uh-huh. Pero eso era ¿cómo te voy a decir? Eso era la aventura, uh-huh. Eso era la diversión, ver cosas que todos los días era algo nuevo. Después me fui a Buenos Aires, porque un amigo mío me dijo, vos tenés talento, porque había ganado 2 premios literarios, uno a los 18. Estando aquí en Paraguay. Sí, y otro a los 21, algo así. Y lo conocí a Lucho en Bellas Artes. Cuando yo hablé con Lucho, y Lucho se enteró de que a mí me interesaba mucho la historia sumeria, y él era fanático de ella, ahí empezamos a hablar. Entonces un día Lucho me dijo, ¿por qué no me dan cagadas? Sí. ¿Por qué no me haces un guión de historieta? Ajá. Yo le dije, yo te lo hago, ¿cómo se hace? Y él me explicó dividiendo por cuadros y marcando qué es lo que hace el personaje. Uh-huh. Hice 3 y se las entregué. Uh-huh. Y lo dejé ahí. Uh-huh. Me olvidé del asunto. Uh-huh. Hasta que vi la revista de Columba, uh-huh, que decía hoy por Robin Hood, Nippur de Lagash. Uh-huh. Mierda. El Tony era una revista para chicos, para nenes en edad escolar. Tenía una pretensión didáctica. Sobre todo era material proveniente del mercado inglés, aunque había algunas historietas argentinas, por ejemplo, la biografía de El Tigre de los Llanos, Facundo Quiroga. Pero en general eran dibujos con mucho texto al pie. Con el paso del tiempo, en los años 30, se fue haciendo una revista más para adolescentes e incluso adultos. Y eso tiene que ver con la incorporación de las grandes aventuras norteamericanas. Tarzán, Mandrake e incluso Batman, que ya en 1940, a poquito de aparecer en Estados Unidos, está en el Tony. En el año 1945 apareció una revista nueva, que fue Intervalo. Estaba dirigida tácitamente al público femenino, que fue su consumidor. En general se trataba de adaptaciones de novelas, de obras de teatro y de películas cinematográficas. Mucho texto, la sensación de estar leyendo casi literatura, e ilustraciones más pequeñas y no demasiado osadas. Luego salió el semanario Fantasía y posteriormente, en 1956, el D'Artagnan. D'Artagnan fue una revolución, porque eran historietas completas y era un álbum gordo así, mensual. Prácticamente con el tiempo, todas las revistas de Columba adquirieron ese formato, todas fueron mensuarios. Hasta sus peores momentos, a fines de la década del 90, Columba fue el líder del mercado de la historieta argentina. Lito Fernández es uno de los más talentosos y prolíficos dibujantes que ya muy joven
comenzó a trabajar en la revista Hora Cero con guiones de Oesterheld. Con Robin Hood ha realizado distintas series, pero entre todas ellas sobresale Dennis Martin, un agente que recorre el mundo. Robin significó para Columba la mitad más uno de la empresa. Y yo creo que la empresa lo reconoció de esa manera. Tenía una, digamos, una gran presencia en la misma y con solamente su firma le daban el guión a los más prestigiosos dibujantes de la empresa, ¿no? Lo que lo diferencia de otros guionistas es que él maneja tan bien el humor como el dramatismo, pasando por los, digamos, matices que él le quiere dar y que le hacen al lector sentirse metido en la historia, ¿no? Muy entretenido, es muy entretenido, ¿no? No se despega el lector tan fácil cuando empieza a leer algo de él. ¿Estas cuántos años hace que las tienen circulando? No, nosotros hace 47 años que andamos en esto. Ajá. Y poquito a poquito. Pero toda la vida vendimos esto. Qué grande. Vende revista de Columba desde hace 40 años. Sí, Columba desapareció, pero... Y la revista no, y vos tampoco. En Columba estaba pensado para un público determinado. ¿Cuál era el concepto de qué tenía que leer la gente y qué no tenía que leer? Bueno, al principio ellos les gustó, pero pensaron que Nippur iba a ser muy, ¿cómo podría decir?, difícil para la gente de su mercado. ¿Y cuál era la gente de su mercado en el Y concepto en general que tenía la eran editorial? los campesinos, los soldados, la policía, los obreros, etc. Que una vez yo dije, la verdadera historieta peronista fue la de Columba. Ajá. Lo leían todos ahí, la gente humilde. Y terminas en bolas sin pezones. Pero esa era la Es extraordinaria. Columba. Por eso te digo, esto es buenísimo. Sí, que de la sombra esa, ¿de dónde viene? Sí, una vez hicieron a una que la querían matar en la ducha, Sí. y ella salía de la ducha y les disparaba. Sí. Y la pusieron en la ducha con bombacha y corpiño. Entonces, toda mujer se baña con bombacha y corpiño. Lo mismo que Ramón Columba no permitía que se usara la palabra adulterio. Homosexualidad no se permitía, no existía. No. Ahí no se podía tocar la Inquisición. Ah, mirá qué raro eso. Es muy religioso. Mirá qué raro eso. Y en cuanto a la violencia, ¿qué límites había? Ninguno. A la representación de la violencia. Eso Ninguno. no. Eso era normal. Era sobre todo golpes, piña, tampoco cuerpos despedazados y eso no se veía. Y suicidio tampoco había. Ah, suicidio, ¿no? No, porque era contra la ley de la iglesia. Carlos Pedrazzini es un dibujante de aventuras de larga trayectoria que comienza en los años 70, sobre todo en las revistas de Editorial Columba, también en Ediciones Récord e incluso en la revista Fierro en los 80, donde dibuja un segmento de la Batalla de las Malvinas. Con Robin Hood ha trabajado mucho tiempo y hasta la actualidad. Comenzó en los años 90 con la serie Munro y en este momento realiza, entre otras, la serie Joan. Puede hablarnos de su experiencia con él. Robin es una fuente inagotable. Yo llevo una serie con él hace ya 5 años, desde hace 30 años que trabajo con él, y es inagotable. Aparece una idea atrás de otra idea y otra, y está muy bien. Es un placer. Lo he llamado, a veces viviendo muy lejos, cuando era carísimo hablarle, y vivía en Australia este hombre, o vivía en Dinamarca. Mirá, Robin, necesito un guión porque tengo unas cosas que necesito facturar más este mes, necesito algo, necesito que me hagas. Y recibir por fax una tira enorme al rato. Es un hombre muy prolífico y profesionalísimo, ¿no? Tiene una capacidad de ver
de ver las limitaciones de uno. Los dibujantes tenemos limitaciones, yo puedo dibujar algunas cosas y hay otras que están fuera de mi mano. Y la idea es que te pone frente al arco con la pelota en un buen momento. Sí, es rústico, pero es claro, ¿no? Aprovecha tus posibilidades. Más que lo que uno sabe que las tiene. Yo creo que de mi dibujo él debe saber más que yo. La historieta fue para él un paso que lo sacó de un mundo que no le gustaba y lo puso en un mundo que le gusta, en un rol que le gusta. La cuida y la quiere. Y trabaja duro, muy duro. ¿Cómo viviste la polémica de los años 70 en que te tocó quedarte del lado de la derecha de la historieta? ¿Cómo viviste eso? Eso, por ejemplo, a mí me intrigó mucho que a mí me pusieran en la derecha. Era porque yo había escrito historietas, lo que llamaba únicas, o sea, una historieta sobre los boinas verdes o sobre la guerra en Vietnam, etc. Y entonces ahí nació eso. Después me pidieron que me asociara al coso de dibujantes o de historietistas, no recuerdo cuál era el nombre. Sí. Y yo honestamente no, yo iba por mi cuenta. Vale decir, tengo inclinaciones de afecto o de interés en algunos grupos, pero yo nunca estoy en ese grupo. Claro. En la Confitería La Paz, uno de estos paseños me dijo, porque vos sos un enemigo de los obreros. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Vos estás en la universidad, ¿verdad? Sí. Todos aquí prácticamente están en la universidad. Aquí el único que puede hablar de los obreros soy yo. Yo fui obrero y obrero pobre. Ustedes son obreros de la Confitería La Paz. Como en un relato clásico, llegamos al final de un recorrido íntegramente dedicado a la aventura. Dedicado a la editorial Columba, con toda su maquinaria para producir en modo industrial las aventuras que la gente consumía ávidamente. Dedicada al errante Nippur de Lagash, cuyas aventuras fueron disfrutadas de forma masiva. Y finalmente dedicadas al padre de esta historieta y motor de la editorial Columba, Robin Wood, que hizo de su vida una aventura.